En France 24 es momento de actualizar las principales noticias del día, por eso los invito a este espacio El Mundo Ahora. Soy Daniela Blandón Ramírez, estos son nuestros titulares. Rusia desplegó en su país aliado Belarus su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear. Esto es visto como una manera de reforzar su capacidad de ataque, no solo en Ucrania, sino en toda Europa, en medio de complicaciones en las negociaciones de paz. En Yemen, el gobierno respaldado por Arabia Saudita acusó a Emiratos Árabes Unidos de apoyar lo que llamaron la rebelión de los separatistas en el sur del país. El ejecutivo reconocido internacionalmente declaró el estado de emergencia y rompió el pacto de defensa con Abu Dhabi. Reacciones dispares en Colombia por el incremento del 23% del salario mínimo para 2026 decretado por el presidente Petro. Al ser el aumento más alto en 3 décadas, sindicatos lo aplauden y empresarios advierten de daños para la economía. Vamos a comenzar en Rusia. El Kremlin se niega a presentar pruebas sobre el presunto ataque con drones a la residencia de Vladimir Putin, movimiento del que Kiev se desmarcó. En cambio, sí quiso anunciar el despliegue del misil hipersónico Oreshnik en tierras bielorrusas, lo que es visto como un mensaje de fortalecimiento de su capacidad defensiva. Albert Naya nos cuenta más. Entre la victimización y la retórica belicista, el Kremlin sigue sin aportar pruebas del supuesto intento de asesinato a su líder, Vladimir Putin. Y ante la ausencia de imágenes, la pregunta incómoda, el encargado de responder, el portavoz presidencial Dmitry Peskov, dejó la pelota en el tejado del Ministerio de Defensa. No creo que haya pruebas teniendo en cuenta que se produjo un ataque masivo con drones que fue repelido gracias al trabajo preciso de la defensa aérea. En cuanto a los restos de los drones, no puedo hacer comentarios, ya que es una cuestión que compete a nuestro ejército. Pero al mismo tiempo el Kremlin sí quiere despejar dudas sobre su arsenal balístico. Según las imágenes publicadas por Moscú, el temido juguete con capacidades nucleares Oreshnik ya está desplegado en Bielorrusia. Recientemente, de conformidad con el acuerdo entre los jefes de nuestros estados, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, los sistemas de misiles rusos Oreshnik entraron en servicio de combate en la República. Esta medida es una clara confirmación de la eficacia del Tratado Bilateral Interestatal sobre Garantías de Seguridad dentro del Estado de la Unión, que entró en vigor en marzo. El despliegue, según los expertos, pondría en jaque al continente europeo, en un intento por parte del Kremlin de disuadir a los aliados de Kiev de seguir brindando armas a Zelensky. Putin mostró por primera vez las capacidades hipersónicas del Oreshnik en noviembre de 2024, cuyo objetivo estuvo fijado en la ucraniana ciudad de Dnipro. Y en el Golfo Pérsico crece la tensión. Emiratos Árabes Unidos retiró a todas sus fuerzas de Yemen luego de que el gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita declarara el estado de emergencia en el sur del país, donde actúan los separatistas respaldados por Abu Dhabi. Más temprano, Riad bombardeó un cargamento de armas que aseguraron estaban destinadas a los separatistas. Veamos más. En el puerto de Al-Mukalla, al este de Yemen, vehículos destruidos, aún humeantes y edificios derribados por la explosión. A primera hora del martes, Arabia Saudita, aliada de las fuerzas gubernamentales yemeníes, bombardeó este puerto estratégico. El objetivo, destruir cargamentos de armas destinadas a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Según las autoridades sauditas, estas armas habrían sido transportadas por los Emiratos Árabes Unidos, y el jefe del Consejo Presidencial yemení acusa a los Emiratos Árabes de actuar de forma extremadamente peligrosa al apoyar a los separatistas. Esto supone una escalada de tensiones contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hafr y Al-Mahara. Estos ataques se producen en un contexto de fuertes tensiones dentro del bando aliado al gobierno yemení. En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur, a pesar de ser miembro del gobierno, se ha apoderado de vastos territorios en el sur del país. Sus partidarios piden el restablecimiento de un estado en el sur de Yemen, donde una república democrática popular fue independiente entre 1967 y 1990.
Le decimos a la comunidad internacional y a la coalición árabe deben respetar la voluntad de este gran pueblo, que ha encargado a nuestro jefe, el líder, Haidar Aus al-Zubaydi, que declare el sur como estado independiente. Riad ha advertido al CTS contra cualquier acción militar y ha exigido la retirada de sus fuerzas, una petición rechazada por los separatistas. Estas nuevas tensiones debilitan aún más a Yemen, ya devastado por más de 10 años de conflicto, que desde 2014 enfrenta al gobierno apoyado por Riad con los rebeldes hutíes proiraníes y que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Ahora vamos a Irán, donde por tercer día siguen las manifestaciones en rechazo a la situación económica en un contexto de devaluación de la moneda y aceleración de la inflación. Desde el gobierno resaltaron que harán modificaciones al proyecto de presupuesto de 2026 y que responderán a los reclamos. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Movilizaciones por la situación económica en Irán. Por tercer día, los manifestantes salieron a las calles a reclamar por la caída del valor de la moneda nacional, lo cual aceleró la inflación, razones que derivaron en la renuncia del jefe del Banco Central. Ante el malestar de los ciudadanos, el gobierno prometió dar respuestas. El gobierno escuchará con paciencia, incluso si hay voces duras, porque creemos que nuestro pueblo es lo suficientemente paciente, y cuando alzan su voz, la presión que se ejerce sobre ellos es alta. La labor del gobierno es escuchar las voces y ayudarlos a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. En las principales universidades del país, los estudiantes también dieron su apoyo a los comerciantes que iniciaron las protestas el domingo. El estado económico se volvió delicado en 2025, con una moneda que se devaluó un 69% frente al dólar. Las preocupaciones y protestas de la gente respecto a los problemas de subsistencia deben ser respondidas con plena responsabilidad y el diálogo, especialmente con representantes de gremios, y la adopción de las medidas necesarias enfocadas en aumentar el poder adquisitivo de la gente y reformar el proceso de toma de decisiones económicas deben ser incluidos en la agenda de los funcionarios ejecutivos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aceptó hacer cambios en el proyecto de presupuesto por ser insuficiente ante la inflación, la cual fue superior al 52% en noviembre y diciembre respecto a la misma época del año pasado. Y en Turquía, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo a nivel nacional en el que detuvieron a 357 personas por presuntos vínculos con el autoproclamado Estado Islámico. Esto solo un día después del enfrentamiento con supuestos integrantes de esa organización que dejó 9 muertos en el noroccidente del país y luego de que los servicios de inteligencia turcos denunciaran planes del grupo ilegal para cometer atentados en medio de las celebraciones de fin de año. Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió la información desde Estambul. Apenas 24 horas después de una violenta redada policial que duró 7 horas de intensos combates y tiroteos en la ciudad de Yalova, a pocos kilómetros al sur de Estambul, por la que murieron 3 policías turcos, además de 6 miembros del supuesto autoproclamado Estado Islámico. Turquía ha realizado hoy martes una macrooperación policial por todo el país en la que han sido detenidas 357 personas acusadas precisamente de ser miembros de este autoproclamado Estado Islámico. Así lo ha confirmado esta mañana de martes el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, que ha explicado que esta macrooperación policial realizada esta pasada madrugada ha ocurrido en 21 provincias, tanto por el este como el oeste, el norte y el sur de una Turquía que está ahora mismo en alerta máxima, ha dicho Yerlikaya, por posibles futuros ataques del grupo yihadista durante sobre todo esta campaña de fechas navideñas y sobre todo también en Estambul. Yerlikaya ha asegurado que el grupo pretendía atacar lugares regentados por turistas no musulmanes y también iglesias y sinagogas dentro de la gran metrópolis turca durante todas estas fechas navideñas, pero sobre todo centrándose en el día de fin de año de esta misma semana. De hecho, el gran último ataque del grupo yihadista en contra de Turquía fue realizado por el propio grupo en 2017, en la noche de fin de año, cuando uno de sus miembros entró en una discoteca en Estambul, matando con sus fusiles a más de 30 personas. Y mientras tanto, en Colombia, la Bolsa de Valores cerró este martes con pérdidas del 1,5% en su principal índice, su mayor caída diaria en un mes, después de que el gobierno decretara un alza del salario mínimo para 2026 del 23%, la más alta desde 1994 y a tan solo meses de las elecciones presidenciales. Los sindicatos aplaudieron lo que consideran una mejora significativa en su calidad de vida, pero los empresarios creen que la medida desinhibirá aún
aún más la contratación en un país en el que 1 de cada 2 trabajadores es informal. Bueno, me parece súper bueno porque pues lo que decía Petro es que el salario es vital, o sea, si uno tiene un sueldo es para ganarse, pues para vivir, claramente, pero pues de qué nos sirve que el salario suba un 23% si la canasta va a subir un 36%, o sea, no vamos a hacer nada. Que está mal porque igual la ética sí le subió 23%, pero se va a subir igual el arrendo, el transporte, la comida, todo se va a poner más caro, y la gente no piensa eso, y las empresas grandes ahorita van a tener que sacar mucha gente, mucho personal porque les va a quedar mucho más pesado pagar, digamos, 5 empleados, ya no van a poder, porque tienen que pagar prestaciones, seguro, entonces les sale mucho más caro. Entonces no es muy buena la decisión. Y seguimos en el continente europeo. Un grupo de agricultores de Polonia bloqueó carreteras y puentes en varias ciudades como parte de una nueva protesta nacional contra el acuerdo del Mercosur, cuya firma final podría ocurrir en enero próximo. El objetivo de este pacto es crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la Unión Europea y el bloque de países conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Si bien ayudaría al bloque de los 27 a exportar más productos a América Latina, muchos trabajadores del campo temen que inunde el mercado con alternativas más baratas. Y los agricultores franceses no son ajenos a estas preocupaciones y también han protagonizado numerosas jornadas de manifestaciones para oponerse a este tratado de Mercosur. En un supermercado de una pequeña ciudad en el departamento sureño de Aude, la protesta de este martes se trasladó de las calles al supermercado. En un acto simbólico, decenas de agricultores retiraron de las góndolas productos importados, desde tomates marroquíes o vinos italianos hasta foie gras búlgaro, y los aglutinaron cerca de las cajas registradoras. Todo esto para denunciar la dominancia de los productos extranjeros. Y la tradición de la quema de un muñeco que representa lo negativo, lo malo del año viejo, es un ritual que se practica en Panamá, pero también en otros países de la región. Lo que en el pasado era representado con monigotes, hoy tiene un ingrediente artístico y hasta comercial, como nos relata nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. Carlos creció en un hogar donde la tradición era quemar un muñeco, en aquel momento sin rostro. A sus 62 años continúa la tradición con materiales que consigue cerca de su propia casa, tal como en el pasado. Construir estos muñecos son parte de sus días, las semanas previas al fin de año. Todo es buscando algo nuevo en el año nuevo. Todo tiene que ver con lo viejo y lo malo. Eso es lo que se está quemando ahí, lo malo. Puede ser tus acciones, los problemas que tuviste, lo del país, cualquier cosa que haya sido un tropiezo en la vida. José exhibe sus muñecos en la calle. Cuenta que al inicio la mayoría de sus personajes los hizo con sentido de crítica y burla. De hecho, su primer muñeco fue el dictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1989. Por ese motivo terminó encarcelado. Pero ahora la tradición ha dado un vuelco. Anteriormente se hacían para escarnio público. Se hacían personajes de la política, se hacían personajes delincuentes, o sea, que representaran algo malo, porque eso era lo que se pretendía al quemar el muñeco. Ahora el objetivo es llamar la atención de propios y extraños, que se fijen en los muñecos, que los muñecos los cautiven y de esa forma atrae al cliente para la venta del muñeco. Y es que la tradición es una forma de subsistencia para algunos artistas panameños. Por eso Víctor quiere que una parte de su colección trascienda más allá del primer día del año, que puedan llegar al menos al Mundial de Fútbol 2026. A la par, sigue plasmando su arte en estos muñecos de corta vida, que crea también en pocos días antes del fin de año. Interpretar qué es lo que está, qué causa molestia en la sociedad, y darle una vuelta y traerlo al terreno artístico, es lo que las personas se identifican mucho más y da mucho más popularidad. La tradición se mantiene principalmente en zonas rurales donde unos pocos fabrican sus monigotes para la quema y otros pagan entre 150 y 500 dólares para que les hagan un personaje mejor elaborado, que será incinerado pocos minutos después de la llegada del Año Nuevo. Y después de esas llamativas imágenes nos despedimos en este informativo, pero yo los invito a que se queden con nosotros en France 24 y también en france24.com, que hay mucho más para ustedes.